Pongo entendido ahí, ¿verdad? Ya, sí, listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi Hola. nombre es Erika. El día de hoy nos encontramos en nuestra sección de Diálogos de Mujeres en Escena y como invitada especial tenemos por acá a la maestra Erika Selene Pérez Vázquez, que es docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene estudios en filosofía, psicoterapia y arte. Ha publicado poesía, crónica, cuentos y artículos sobre arte. ¿Qué tal, maestra? Un gusto compartir el espacio con usted. Hola, pues muchas gracias por invitarme y por dar este espacio a la escritura y hablar de procesos creativos. Es muy interesante, ¿no? Sobre todo compartir. Te agradezco pues, que hayas pensado en, en invitarme a tu charla. Muchas gracias, maestra. No, gracias a usted por aceptar la iniciativa. Y pues, no, antes de comenzar, voy a leerles un poquito de en dónde la maestra ha publicado, qué es lo que ha escrito. Y por aquí tenemos que ha publicado artículos en poesía, crónica y cuento en la revista de artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la revista La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana, ha publicado en la revista Géneros, Universidad de Colima, revista Hispanoamericana de Literatura de la Ciudad de México, en la revista Casa del Tiempo de la UAM de la Ciudad de México en el 2023. Y por acá tenemos en los libros en los que ha contribuido la maestra con colección 8M, Antología de Escritoras Latinoamericanas, el libro especial, colección Pasavante, de poesía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos Antología, Un virus sin corona, Crónicas de la pandemia por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, tiene un poquito, pues son un poquito de todos estos amplios libros, crónicas que ha escrito la maestra. Y pues, maestra, el día de hoy, pues me gustaría arrancar con una pregunta que me resulta un tanto interesante de abordar desde su mirada. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos y logros que ha experimentado al escribir desde una perspectiva femenina? Yo creo que los desafíos es como perder el miedo a la voz, ¿no? Escribir a veces es como enunciarte, nombrarte. Y entonces, pues escribir puede ser muy fácil, pero también al mismo tiempo difícil, porque es como atreverte a poner en un papel o a expresar, a representar sentimientos, ideas, cosas de la imaginación. Entonces eso puede ser un desafío. Y para las mujeres puede ser un desafío desde yo me presento, yo me nombro. Estaba pensando ayer en una charla sobre una película que se hablaba, por ejemplo, del derecho al voto, ¿no? Cuando se empezó a votar, por ejemplo, en México, el derecho a, ¿no? Y entonces, esos han sido los desafíos, como perder el miedo a la propia voz y a comunicar como las ideas que tengo y a verlo también como algo divertido, por otro lado, ¿no? Los logros han sido que una vez que escribo, traigo una idea rondando toda la semana, veo algo, ya sea una imagen o me pasa algo con los estudiantes, bueno, agradable, y empiezo a pensar en imágenes y entonces para mí ahora ya es necesario pasarlo a un papel. Entonces es un logro muy bonito representar esos sentimientos, ideas y cosas que pueden surgir de de la imaginación. Y que eso, ¿no? Justamente el poder decir el miedo de yo misma hacerme valer, de yo misma decir qué es lo que pienso, esta parte del autoconocimiento, ¿no? Porque nos lleva a reflexionar en yo quién soy, qué es lo que quiero, ¿no? Estos puntos que a veces pues, no sé ni qué es lo que yo necesito en este momento
¿Y cómo voy a escribirlo si no lo tengo claro, no? Entonces, también el decir, decimos, un poquito examinar qué hay detrás de nuestra historia, es donde entra como el temor, ¿no? De, ¿para qué le muevo si no estoy lista para sacar estos temas, ¿no? No. Sí, sobre todo también escribir es un sentarse, ¿no? Te sientas y contemplas eso que te aparece, ¿no? Esa representación. Entonces dices, ¿sí le entro o no le entro, ¿no? ¿Sí le escribo o no le escribo? Entonces, también es un momento a solas el escribir, ¿no? De las múltiples tareas que se puedan tener en la vida diaria, sentarse y escribir un poema, un cuento, una crónica o simplemente un diario, es tomarse el tiempo para examinar la vida, ¿no? Examinar la vida y sobre todo tener un tiempo para como persona, un tiempo de calma, un tiempo de voy a callar por un momento mis pensamientos y voy a dedicar el tiempo para algo que me construya, algo que me permita entender lo que está pasando, lo que estoy viviendo a través de pues de esta representación de la escritura. Claro, sí, y es interesante. Yo ayer le platicaba a algunos estudiantes cómo empezó este proceso de escribir en mi caso, por ejemplo, y empezó a partir de la escucha. Yo cuando era muy niña iba en la primaria y tenía una tía, que me leía, la Odisea. Y entonces, gracias a esa tía, a partir de la escucha de la Odisea, y tenía mucha paciencia y a veces no entendía palabras y me las explicaba. Y bueno, esa tía fue un pilar para mí para después animarme a escribir, ¿no? Fue, o sea, fue una mujer quien me ayudó desde la escucha pasar al papel, ¿no? Porque me decía, ¿qué te imaginas cuando estoy leyendo esto? "Ah, pues me imagino esto y todo. ¿Sabes qué significa esta palabra? No, no sé, pues iba en la primaria. Y me decía, a ver, vamos a buscar en el diccionario juntas y vamos a buscarlo. A veces no le entendía tampoco al diccionario y mi tía muy amablemente me explicaba, ¿no? Sobre todo muy paciente. Sí, y eso que comenta, ¿no? El poder tener una persona que instruye, que motiva a poder realizar una actividad, un poquito también me lleva a, pues, a esta siguiente pregunta, maestra, ¿cómo, como escritora, cómo es esta relación con la gente que lee sus artículos, sus libros, la poesía? ¿Qué impacto ha tenido en en su comunidad lectora? Por ahí, ¿qué observaciones ha habido al respecto? Pues hasta ahorita lo he compartido con la comunidad de la universidad y con amigos, familiares, y a veces pues les sorprende un poco las metáforas que utilizo o les gustan ciertas ideas. Algunos no sabían que escribía. Y es que esto de escribir, como te decía, es como irle perdiendo el miedo y desde toda la vida he escrito, pero es un miedo que ahí se va, perdiendo, 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 hasta que uno se avienta, a hacerlo con mucho más profundidad, ¿no? Entonces tengo amigos que no sabían que escribía y yo les decía, sí, pues sí, toda la vida lo he hecho, pero escondida, ¿no? Y justo en la pandemia me vino como esta necesidad, pues como estábamos guardadas, de expresar mucho más lo que sentía y lo que vivía, ¿no? Y entonces retomé aquellas cosas que había escrito, otras nuevas, y entonces pues fue también un compartir, ¿no? Para la gente que conozco, porque la escritura al final del día es compartir un pedacito de nuestro ser a los demás. Entonces, tanto el que escucha como el que lee, como el que escribe, nos está compartiendo siempre algo. Y este compartir, pues al final del día genera comunidad. Y bueno, en la universidad que les he compartido un poco lo que he escrito, pues he recibido buenos comentarios y lo que más me importa es como ese pequeño tiempo que la gente se toma para compartir y para
Es como un toma y un daca, ¿no? La escritura. Uno avienta algo, una bolita, y se regresa algo. Y eso hace un diálogo con el Sí. público. Claro, y sí, se convierte como también en una forma de decir, vamos a hacer una pequeña colaboración, vamos a hacer una pequeña retroalimentación entre todos, seguir construyendo estos lazos de impulso, ¿no? Creo que también mucho la visión, ya como, ya usted me lo dirá, si la visión como de tanto escritora como docente, le ha permitido ampliar como esta idea de ahora también me toca contribuir a impulsar a que estos que tienen miedo digan, tú vas, ve, tómalo. Sí, justo. Ahora estoy dando artes literarias, además de filosofía. Y entonces es muy bonito como poner semillitas, poner la tierra que esté sana, para ir como sembrando palabras. Y entonces algunos llegan al curso y a lo mejor en algunas otras clases les han dicho que escriben mal o lo normal en algunas correcciones de ensayo, pero ahora he optado por mejor pensar que vamos a ir sembrando palabras. Y al final del curso, pues vamos a tener un árbol o vamos a tener una imagen mucho más grande, ¿no? Entonces, en la universidad, pues sí ha sido ahora algo muy gratificante el ver lo que escriben los chicos, cómo están emocionados las chicas, con lo que escriben, con lo que te comparten, y que ahora también los invito y las invito a que pues, publiquen o que compartan en algún lugar lo que hacen, ¿no? Que es pues, compartir sus emociones y su día a día. Creo que, eh, bueno, pues desde siempre creo que sus clases siempre se han caracterizado por no ser muy dinámicas, muy participativas. Y esto de sembrar palabras, sembrar el árbol, pues me parece una muy buena iniciativa, un buen impulso, porque justamente, ¿no? Creo que a veces es como es el miedo, ¿no? De qué pasa porque no tengo un amplio bagaje en cuanto a palabras, en cuanto a la forma en la que lo quiero decir, y es, eh, ¿cómo lo voy a resolver? Y en lugar de decir, es que no lo sé, no escribo bien, por eso no hago nada, es ahora vamos a sembrar que tú sepas estas palabras, ¿no? Ya más allá de esta idea de siempre usas palabras domingueras, pero pues no, sino que es otra forma también de expresarse, otra forma de ver, de entender el concepto lo mismo. Claro, además creo que escribir, justo por ahí dijiste una palabra entender y luego yo agregaría también comprender, ¿no? Cada vez que estamos escribiendo algo, estamos tratando de comprender algo. Y a veces pienso que ese comprender, por ejemplo, para los y las estudiantes es comprenderse, que es un poco lo que decías, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Si estoy en la carrera correcta. Y ese comprenderse después se vuelve un comprender el mundo. Y es bonito que sea de una manera suave, no impuesta y que vaya saliendo poquito a poquito ahí, pues todo lo que van sembrando con sus palabras, ¿no? Para el final del semestre se vuelva algo gozoso la escritura. Sí, más allá de sentir otra vez voy a escribir y la pesadez de escribir, otra vez me pidieron 10 cuartillas y de dónde voy a sacar tanta inspiración para aventarme 10 cuartillas, sí, ¿no? Que es como un muy buen, agarrarle el gusto, ¿no? El decir, Sí, eh, de aquí en adelante, pues es como un proceso constante, ¿no? Te publiques o no, pero es siempre como muy pues, importante. Ahora yo me doy cuenta, ¿no? También de lo importante que es tener esta línea de trabajo de decir, tengo que escribir así sea, ayer comí ensalada, pero porque sí se pierde, ¿no? Creo que esto claro. de la virtualidad, todo esto, incluso las nuevas inteligencias artificiales han hecho que un poco se pierda esa,
pues esta bonita representación de la escritura, ¿no? El que nosotros tengamos la oportunidad de escribir. Creo que también mencionaba al inicio, ¿no? Un poquito el derecho que tengo de escribir, ¿no? El derecho que tengo de comunicar mis emociones y no hacerlo, no practicarlo, pues a veces es donde retrocedemos otra vez a ya no comprendí, ya no entendí lo que estoy viviendo. Sí, y es un proceso, hablando del proceso creativo, ahora que veo a los y las chicas escribir, también es una deconstrucción, ¿no? Que a la hora de hacer sus personajes, dicen, no, pues yo pienso que la mujer es así. Y entonces todo el salón empieza a decir, no, a ver, la mujer no solamente es esto, sino también es esto y también así. Y entonces él o la estudiante empiezan, "Sí, es cierto, ¿no? Y se empiezan como a deconstruir imágenes y entonces ahí viene lo creativo y viene la imaginación, porque te sales de la imagen ya establecida para colocarte en otra, ¿no? En otra que sea un punto de fuga o que sea algo distinto. Y entonces la construcción, por ejemplo, de un personaje mujer en alguna obra, por ejemplo, pienso en alguna obra de teatro o en algún poema que se refiere a una mujer, pues la construcción va a ser diferente, ¿no? Entonces es bueno mirarlo también desde ahí, tener diferentes métodos de procesos creativos te ayuda no solamente en lo escolar o en lo académico, sino también en la vida, porque es, como habíamos dicho unos minutos antes, repensarse, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me nombro? Ahora me quiero nombrar diferente. Quiero hacer una construcción de mi espacio, que mi cuerpo lo habite, que habite este espacio de manera distinta. Y todo eso se puede empezar haciendo desde las palabras. Y el tener otra vez, creo que el no romantizar la idea de lo que es hablando ahorita como retomo el tema de el personaje femenino, ¿no? O sea, Ujú, siempre, ahorita pensaba un poquito en mencionamos poesía y siempre es como esta idea romántica de vamos a hablar del amor, Romeo y Julieta, ¿no? Y volvemos otra vez a romantizar algo que no es, ¿no? Que la poesía no nada más abarca esta cuestión de vamos a escribirle al amor, vamos a hablar de la mujer como, pues, la flor más delicada del mundo y entonces, ese tipo de planteamientos que son luego como muy erróneos y me gustaba lo que mencionaba, ¿no? Es la oportunidad que hay de deconstruir este pensamiento de lo que representa ser la mujer y lo que también representa ser el hombre, ¿no? sí, y justo acabas de decir algo súper acertado, ¿no? Yo cuando empezaba a escribir poesía, veía, pues, por ejemplo, poesía romántica. Y yo decía, sí, pero no, ¿no? Y me daba cuenta, pues, justo lo que menciona, ¿no? La poesía va mucho más allá, ¿no? Y entonces empezaba a observar los árboles, el espacio donde estaba mi cuerpo, el espacio que habitan mis ojos cuando ven algo, la musicalidad de la vida, de la naturaleza. Y entonces desde ahí me animé un poco a escribir y ahí justo creo que hubo una deconstrucción de no solamente pensar en la poesía, como bien lo dices, desde el romanticismo, ¿no? O los ejemplos que ponías, sino también la poesía escribe desde otras aristas de la vida, ¿no? Pueden ser cosas que te preocupan, cosas que te alegran, la esquina en donde nace una flor en la banqueta, un pájaro que agoniza en la banqueta, no sé, muchas cosas, ¿no? Y no solamente lo romántico, ¿no? También es como quitarte la idea de que las mujeres siempre escribimos del amor, sobre el amor, ¿no? También el amor no solamente es la pareja, sino también otras cosas. Claro. Y es, no sé, un poquito ya que estamos tocando el terreno de la poesía, pues un poquito me intriga saber cuál es su postura en esta parte de la escritura de la poesía en cuanto a qué temas aborda, cuál es lo que más
le llama la atención a la hora de escribir la poesía? Es un poco variado. Tengo algunos poemas que hablan sobre desapariciones, por ejemplo, que los escribí en un momento en que estaba muy, muy, muy impactada porque veía y veía cada rato y, o sea, necesitaba sacarlo, ¿no? Entonces escribí algunos poemas sobre mujeres desaparecidas, pero también escribo a veces cosas sobre mi tema favorito, que es ¿qué hacemos aquí? ¿No? El ser ahí, como dicen los filósofos. Y entonces a veces hago metáforas que se preguntan diciendo, pero no diciendo, sino como tratando de que el lector encuentre su propio sentido eh, sobre nuestra estancia en la vida, ¿no? Entonces soy como, digamos, poeta existencialista y me gusta mucho preguntarme. Y también otro tema que escribo recurrentemente es sobre la naturaleza. Eh, la naturaleza es muy importante para mí, los sonidos, los árboles, los pájaros. Y todo el día, pues al viajar en el metro, en el camión, uno va capturando, sintiendo, viendo historias y entonces a veces se me quedan y eso es lo que trato de plasmar, ¿no? Entonces es un poco variado. Eh, sí, sobre todo me fijo más en hacer metáforas que le cuesten un poco de trabajo al lector para que les dé el lector su propio sentido, ¿no? Porque también las palabras son como talismanes. Entonces, uno los avienta y yo puedo querer expresar algo, pero el lector, cada vez que lo lee, entiende otra cosa distinta, ¿no? Y lo mismo me pasa a mí cuando releo un libro que lo leí hace 10 años, lo vuelvo a releer ahora y como ahora soy distinta, pues lo leo de manera diferente, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que hago cuando escribo. Y todo el tiempo traigo una libretita. Entonces, de hecho, aquí la tengo, una libretita. Y entonces traigo la libretita y la pluma porque yo no sé dónde me va a agarrar la metáfora o algo que quiere escribir o una idea. Entonces siempre apunto, apunto, apunto. Y es una manera en la que yo voy haciendo ideas de lo que después, cuando me siente a escribir, se va a convertir en un poema, ¿no? Claro, y creo que mencionábamos hace un par de minutos la parte de conocerte a ti misma, a ti mismo, pero también está algo que mencionaba ahorita, ¿no? El poder escuchar lo que hay en nuestro entorno, el poder conocer los sonidos, ¿no? Entonces se me viene un poquito a la mente qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad visual, como que lo que ocupan mucho es el oído, ¿no? Entonces también nosotros aprender a desarrollar estos sentidos de la escucha, de poder percibir nuestro entorno para también, pues es otra manera de conocernos, conocer qué es lo que estamos habitando, cómo lo estamos viviendo. Entonces, estas ideas de traer, ¿no? De dónde anotar, dónde decir, ¿no? Me agarra la metáfora y creo que es lo que pasa mucho cuando creamos algunas cuestiones. El, ya se me vino a la mente cómo lo quiero decir, ¿no? Voy a regresarme y entonces, sí, Sí, además, ahorita me hiciste pensar, sí, justo los sentidos, ¿no? Para mí es súper importante la naturaleza o a veces también el asfalto y el metro, eh, porque es una manera que también una está consigo y estás notando y estás percibiendo y entonces estás haciendo y configurando algo que a lo mejor pensabas que era de una manera y ahora va a ser de otra, porque hay cosas que pasan día a día que siempre nos hacen cambiar de opinión, ¿no? Teníamos un concepto petrificado de determinada persona, objeto, un pájaro, lo que sea, y de repente, ¡pum! No, no es así, ¿no? Y te viene como una idea refrescante para escribir. Ahorita me acordaste que hay un concurso, creo que ahorita está presente sobre escritura de poesía en braille. No me acuerdo qué editorial la sacó. Entonces, sí, repensar los sentidos desde la poesía, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que no escucha, pero que entonces
desde la poesía escucha esa representación de algo, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que no ve? Y entonces escucha el ritmo del poema y bueno, y así nos podemos seguir con todos los sentidos. Y sobre todo también pensé en que es importante que hoy en día, que vivimos tan rápido y que todo el día estamos haciendo cosas y que vamos en un mismo día vamos de un lugar a otro, este, el sentarse y escribir, tener esa enorme oportunidad de sentarse y escribir, aunque sea en el metro, porque te digo que traigo la libreta y pues en el metro puedo ir escribiendo, pero tener esos momentos es muy importante porque muchas personas no lo tienen, ¿no? Eh, entonces me siento súper afortunada de tener pues, la libreta y tener el tiempo de escribir. Y como soy súper afortunada, pues me gusta compartir porque siempre hay una ida y un regreso. Uno avienta algo y te devuelven lo otro, ¿no? Entonces, siempre que uno comparte, pues hay diferentes perspectivas de, uno cree que escribió sobre la mariposa que estaba prendada en la antenita de un auto, y quien te lee tu poema te dice, ay, no, yo pensé en esto y esto y esto. Y es muy interesante comprender y escuchar también al otro en su reflexión. Y ahorita que menciona esto, pienso un poquito en qué es lo que sucede a la hora de ya como tal sentarnos y decir lo afortunados que somos. ¿No? Ese es otro tema, creo que muy importante. No vemos la fortuna que tenemos de poder crear, ¿no? De tener esa disciplina de, porque es constante, ¿no? Es decir, voy a agarrarme y decir, sí lo voy a hacer, no mencionaba, me quiero aventar, estoy dispuesta a, dispuesto a, pues entonces me tomo de la disciplina y empiezo ahora sí a decir, incluso soy afortunada, afortunado por decir, tengo este espacio de disciplina, tengo este espacio de reflexión y es ahí donde entramos siempre con las negatividades, ¿no? En lugar de pensar en lo que podemos dar, en lo que podemos contribuir, ¿no? También ese es otro punto, ¿no? El poder contribuir, ¿no? Menciona mucho esto de un dar y un recibir, y es real, ¿no? Poder contribuir con la vivencia del otro, poder darle voz a lo que otra persona está viviendo. Entonces, esa parte de decir somos afortunados por el hecho de tener la capacidad de ver, de escuchar, de escribir, ¿no? Sí, es una fortuna y como tú dices, a veces también uno puede ser la voz de alguien que quizá no pueda, ¿no? Entonces a lo mejor la historia de tal persona que le sucedió algo, como te decía que escribí en un momento dado unos poemas de chicas desaparecidas, pues yo tenía por un lado que representarlo, ¿no? Pero también, pues si de algo servía compartirlos, pues que las palabras hicieran algo, aunque sea que a lo mejor a una persona le llegaran esas palabras, ¿no? Bueno, de eso y de algunos otros poemas. Sí, claro, las palabras de estas cuestiones de que a veces son de aliento, de ánimo, de sentir que hay un respaldo, ¿no? Incluso que hay alguien que también comparte tu dolor, tu felicidad, tu preocupación. Ujú. Sí, y pues sí, es como como aventar un dado, ¿no? Es aventar un dado al azar. Avientas ahí el poema y salen, como te digo, muchas cosas, ¿no? No sabes qué número te toca, pero siempre toca algo, ¿no? Entonces es muy reconfortante, porque compartir la poesía, o si se escribe poesía, o si se escribe teatro, o si se hace teatro, o lo que se haga de forma creativa, o quien tiene procesos creativos, o si pinta, compartirlo siempre va a ser comunidad. Y la comunidad es como una manera de poder conocernos, reconocernos, comportarnos, abrazarnos también, ¿no? A través de esto que cada quien hace.
las personas que hacen teatro, pues me imagino que tienen una manera de abrazar a su público. Quizá a veces los dejan desconsolados por obras de teatro fuertes, pero también a veces quizá los abrazan de otra manera, en donde se van con otro tipo de ideas, ¿no? Entonces, todos los procesos creativos son súper importantes porque con ello haces, se quiera o no, se hace de comunidad con el otro o con los otros o con los que te lean, ¿no? Entonces me parece interesante. Y ahorita que menciona esta parte de los procesos creativos, la importancia, el generar comunidad, pues esto me lleva como a nuestra siguiente pregunta, Magda, de, como escritora, ¿cuál cree que sea el papel importante o qué papel desempeña con esta lucha de la visibilidad de la igualdad, ya sea de género, la igualdad de oportunidades, la escritura, cómo funge en estas problemáticas, en estas luchas? Creo que, y por experiencia dando clases de artes literarias, mm, creo que sirve para no callar, ¿no? El tener como la confianza que vas teniendo conforme va pasando el semestre, las chicas y los chicos van escribiendo y poquito a poquito van teniendo cada vez más confianza y entonces a veces como si fuera un grito, escriben algo que querían decir desde hace mucho tiempo. O como en los diarios, la gente que escribe diario también, ¿no? Puede estar ahí escribiendo algo y de repente, ¡pum!, tiene una necesidad de expresar algo que a lo mejor había ocultado, que no lo recordaba. Entonces, la escritura es como una manera de empezar a hablar de aquello que nos ocupa, nos preocupa, nos regocija, y creo que es un valioso instrumento que tenemos los seres humanos y que si podemos apoyar a otros para que lo realicen, aunque sea de manera oral o escrita, pues es una manera de cuestionarnos sobre nuestra propia humanidad y como mujeres ver en dónde estamos paradas, qué estamos haciendo, cómo miramos a las otras mujeres, cómo me miro yo y cómo es que converso con las otras mujeres, ¿no? Es todo un tiempo el escribir te va a llevar a cuestionarte y a preguntarte. Entonces creo que es para las mujeres súper importante que se pongan a escribir desde el proceso creativo que tengan, ¿no? Porque digo, a lo mejor también pintan o no necesariamente escribir, pero los procesos creativos nos llevan a eso, a salirnos un poquito de la imagen que tenemos de nosotros mismos, del mundo, y a ser también críticos con ideas que tenemos, porque escribir, ya te decía, es un momento pues muy valioso, estás contigo y de repente estás con tu libretita, aunque el metro esté lleno, ¿no? Tú estás con tu libretita y estás anotando y estás reflexionando, aunque sean 5 minutos porque ya te tienes que bajar en el transborde, pero es un momento que tienes de pensarte. Sí, el poder otra vez, ¿no? Generar este ejercicio de conocernos, esta herramienta me quedo mucho con lo que mencionaba al inicio, ¿no? La oportunidad, el derecho que tenemos, ¿no? Toda la lucha que ha habido para tener derechos. Entonces, creo que otra vez tener estos espacios, este proceso de reflexión y algo mencionaba un momento, la crítica. Ese creo que es otro factor muy importante que se pierde de vista, ¿no? Cómo, criticamos, es muy fácil criticar el otro, los pensamientos de otra persona, pero ya el poder ver en papel o poder ver expresado en otra disciplina lo que yo pienso, es ya nos lleva a pensar en, ¿realmente esto es en lo que yo creo? O Ujú. simplemente fue porque me dejé llevar por la emoción, el impulso. Entonces, es también como entrar en esta dinámica de reflexionar entre nuestras posturas, ya sean ideológicas, ya sean
políticas, ¿no? Pensar en en las posturas que vamos tomando y en qué etapas esto va sucediendo, ¿no? Que no somos las mismas personas de hace 3, 5 años, ¿no? Entonces, cada vez va evolucionando y otra vez, ¿no? Tener el momento de reflexionar de si realmente esto es lo que yo sigo creyendo o ya maduró mi pensamiento. Mm. Claro, sí, sí llama también justo un poco a la madurez de vernos, ¿no? De cómo, como tú decías, cómo éramos antes, cómo somos ahora. Este, seguramente si nos vemos en persona, ella he cambiado en ciertas cosas, tú has cambiado en ciertas cosas, ¿no? De cuando teníamos una convivencia más cercana, ¿no? Entonces, sí, es una manera de reflexionar y como tú decías minutos atrás, cuando decías, es una manera también de darle voz a quien no la tiene, ¿no? Entonces, hay tantas historias que contar, ¿no? Hay tantos poemas que escribir, hay tantas palabras que están ahí sueltas y cosas que a veces, no sé, quizá haya personas que no puedan escribirlo, o no tengan todavía ese ánimo porque algo sucede y entonces el arte sirve para representar y ayudar a veces a algunas personas a facilitarles ese camino, ¿no? De sí te puedes expresar, sí lo puedes hacer, lo puedes escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un sentimiento y voy a una exposición de pintura y no sé cómo nombrar ese sentimiento y de repente veo esa exposición y digo, ah, ahí está. Todavía no sé cómo nombrarlo, pero ahí está. Está en el rojo, está en el azul, ahí está. Y uno ya se va con ese pequeño hilito conductor, ¿no? Que nos va a llevar después a nombrar eso que sentimos, ¿no? Pues pasa lo mismo con la poesía. Igual nosotros escribimos algo y alguien no sabe cómo nombrar algo, lee de pronto un poema, y dice, ah, por aquí va el asunto, ok. Sigo igual sin saber muy bien cómo por dónde va, pero por lo menos ya encontré algo similar, ¿no? Y por eso el arte hace comunidad, porque es como si fuera una red y nos vamos ahí como conectando. Tú sientes esto, yo siento esto, y ahí vamos haciendo como una red de hilos que se van tejiendo, ¿no? A partir de las creaciones de los demás. Claro, una red, de creación colectiva y una red también de incluso de apoyo, ¿no? Brindarse el apoyo, entre escritores, entre escritoras, entre artistas, creadores, ¿no? Va siendo todo un conjunto de, pues, de herramientas que nos ayuda justamente a llegar a este proceso de pues, de alguna manera lo que se busca, ¿no? La igualdad, esta parte de la equidad incluso, ¿no? La convivencia. A veces, ahorita pienso un poquito en nos quedamos con la idea de únicamente es buscar igualdad entre género, pero también es buscar igualdad de oportunidades, es buscar la igualdad en conexión, en conexiones, ¿no? Ver que el otro piensa, siente, ¿no? Que no nada más es una cuestión cerrada de personal, ¿no? Sino conocer que más allá de géneros, es ver que hay otras personas en mi entorno que también tienen su propia historia, que también tienen sus propios sentimientos, eh, es todo en conjunto, ¿no? Ir construyendo. Sí, ir construyendo a partir cada quien del proceso creativo que tenga, ¿no? Entonces, como te decía, pues para los que se dedican, por ejemplo, al teatro, pues tienen su propio proceso y nos avientan una bolita y uno les regresa otra bolita más grande o más chica, pero siempre, siempre va a ser un diálogo, ¿no? Y este diálogo es importante porque, pues, justo para hacer comunidad hay que dialogar, ¿no? Tú dónde estás sentado, tú dónde estás sentada, tú qué estás sintiendo, tú qué estás pensando. Cuéntame un poquito de tu historia, yo te cuento un poquito de la mía. Y de alguna manera todos somos de cierta forma narradores, o me voy a aventar a decirlo, casi todos somos sin quererlo poetas, ¿no? Todo el tiempo estamos aventando metáforas de cómo nos sentimos o de cosas que pensamos.
Y a veces la gente dice, ay, ¿qué acaba de decir? Y luego uno se queda, acaba de decir un poema, pero no se ha dado cuenta. Entonces es bonito, ¿no? Y ahorita que hablaba de la escritura, me hiciste pensar en la escritura que ves en las marchas, ¿no? Eh, Súper importante que hace años no, hace años estoy hablando de hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, que quizás sí se veía, pero no tanto como ahora, y lo cual a mí me encanta, ¿no? Que ahora en las marchas la escritura está presente, y entonces vas marchando y vas viendo cosas muy dolorosas, pero también denuncias. Y entonces ves nombres de tal persona, no hizo esto con la manutención de mi hijo, tal persona violó a tal familiar, tal persona está prófugo, y ahí está la escritura, ahí están las historias. Entonces uno va marchando con el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo que también es como una esponjita de palabras, porque ahí nos vamos nombrando. Cuando vamos marchando, por ejemplo, las consignas o vas hablando con la persona de al lado que a veces ni conoces, pero ya te haces amiga de amiga, 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 y de pronto ahí vamos todas, ¿no? Nombrándonos, gritando y leyendo cosas terribles y otras no terribles. Y también ves a niñas, ¿no? Que lamentablemente, pues por la violencia, pues también entran en esta red de significados, ¿no? Y digo lamentablemente porque ninguna niña tendría por qué pasar violencia, ¿no? Pero sí, los cuerpos, ahí vamos en las marchas, los cuerpos llenos de palabras ahí, gritando, nombrándonos, expresándonos. Y claro, pues siempre hay en las redes sociales, dicen, no, nada más gritan, o nada, no, ahí vamos nombrándonos, nombrando a veces el dolor o la dicha o los encuentros, ¿no? Porque luego también en las marchas de mujeres te encuentras con gente que hace mucho no veías y es muy bonito eso. Sí, y más decía, nombrándonos, pero también visibilizando lo que la otra está viviendo, tomando ese derecho de decir, yo puedo gritar, yo puedo decir qué es lo que ocurre, es el lugar, el momento que yo tomo para poder también expresarme. Y otra vez volvemos al tema, ¿no? Construir las emociones, nombrar lo que estoy sintiendo, o conocerme, decir, eh, el rojo aquí me está representando claramente el dolor que yo sentía, pero no lo podía ver, no, y viene otra vez, ¿no? Este hilito a decirnos, este es el sentimiento que tú tenías en esta Ujú, canción, que tú sentiste cuando escribiste esto de aquí, ¿no? Entonces, es como otra vez, ¿no? Volver a conocernos, a visibilizar todo lo que ocurre. Ujú. sí, y ahorita también me hiciste reflexionar sobre cómo también en las marchas, a partir de la escritura, en un cartel, ¿no? A veces te toca acompañar a alguien y ese alguien que tiene una historia, pero que a veces no puede cargar su cartel porque es muy doloroso, ¿no? Entonces puedes ayudar cargando su... ahí va esa escritura, acompañando, acompañando, ¿no? Acompañada, por supuesto, del cuerpo, pero ahí va, como tú dices, denunciando, visibilizando cosas que a veces son dolorosas de comunicar, pero que a veces también es necesario enunciar. Claro. Y pues bueno, esta ya eh, agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de compartirnos un poquito de su amplio proceso, de toda esta experiencia que tiene. Y pues me gustaría que nos contara un poquito acerca de en dónde podemos encontrar sus poesías, en dónde podemos consultar el material que ha escrito, que ha publicado. Algunos los subí a un lugar que se llama academia.edu, nada más ponen mi nombre, Erika Selene Pérez Vázquez, y ahí vienen algunos textos en PDF, los que se pueden, ¿no? Y otros no, otros nada más dije, voy a agarrar los
los libros para enseñarlos. Este, algunos se compran diferentes lugares, otros se adquieren en los lugares de las universidades, por ejemplo, esta es la de Veracruz, esta es la de la UAM, ay, es que no se ve aquí, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría lo subí a este lugar que se llama academia.edu y nada más ponen mi nombre completo. Otros sí no se pueden ver porque no son libres, pero yo se los puedo prestar. Entonces no hay problema, ¿no? La idea es compartir. Claro, maestra. Y pues, por último, ¿en dónde la pueden encontrar si tienen, quieren hacer, empezar como en este mundo de la escritura, alguna asesoría, o bien si quieren, pues una mirada nueva de lo que escriben, cómo la contactan, maestra? Pues que se aventuren a ir a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ahí los recibimos, somos muy chéveres todos y todas. Ahí me encuentran en el plantel de Centro Histórico y mi correo, doy mi correo, es Sí, selene.perez@uacm.edu.mx, es que está un poco largo. mm, Me pueden escribir, con mucho gusto les respondo, y si no, pues váyanos a visitar a la universidad ¿verdad? y ahí con gusto los y las vemos. Sí, maestra. Pues nuevamente, maestra, agradecida por el espacio, por compartirnos un poquito de sus anécdotas, su proceso creativo, su tiempo también de compartirlo en este espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestra. Gracias a ti por invitarme y por acordarte de mi persona para estas charlas que estás teniendo. Te No, mando un abrazo a la distancia. un abrazo, maestra. Todo un gusto poder seguir Mm. compartiendo. A ver qué día te veo. Claro que sí.